Hablemos de justicia, porque es que un señor David, el cual está muy de acuerdo con la reforma laboral que está impulsando el gobierno nacional, me pregunta que si a mí me parece justo el sistema laboral colombiano así como está actualmente. Y pues mi amigo, eso va a depender mucho de su definición de justicia, de lo que usted quiera entender por justicia. Porque es que justicia o definición de justicia no hay solo una, hay muchas dependiendo desde el punto de vista que se mire o del que se estudie. Porque si nos vamos a una justicia meramente moralista y muy simplista, como en la mayoría de las cosas morales, pues diríamos que no, el sistema laboral colombiano no es para nada justo, porque es que el hecho de que una persona a veces tenga que trabajar 8 horas al día como mínimo para ganarse a veces solo el mínimo, pues no es para nada justo. Y lo digo desde un punto de vista donde yo sé que el mínimo no alcanza para un carajo. O sea, la única vez en mi vida que me gané un salario mínimo terminé aguantando hambre. Entonces, sí, desde un punto de vista moralista y simplista, el sistema laboral colombiano es muy injusto por la retribución en el sueldo. Ahora, como las cosas no son tan simples, no es simplemente decir esto es bueno o no es bueno, sino que hay que empezar a meterle factores para empezar a estudiar y analizar verdaderamente para ver si esto es justo o no es justo, pues tendríamos que empezar a ver desde otro punto de vista. Porque, por ejemplo, es como si yo dijera, no es justo que Messi o Cristiano Ronaldo en un día de trabajo ganaran más que yo en toda una vida. No es para nada justo. La cuestión es que si lo vemos así nomás, claro, ¿cómo es posible que una persona en un día gane más que yo en toda una vida? Pero si empezamos a meter la información, no, lo que pasa es que ellos son de los mejores jugadores en la historia del mundo, los mejores jugadores del fútbol, que a su vez atraen a muchos espectadores que están dispuestos a pagar por verlos jugar simplemente para cumplir una pasión, un gusto, lo que sea. Todas esas personas que están pagando por verlo jugar para comprar la camiseta que diga su apellido y su nombre, eso está generando muchos recursos. Entonces, podríamos cambiar. Sería justo que yo, que no sé jugar fútbol, que yo tengo dos pies izquierdos, que cuando apunto para allá con la pelota se me termine yendo en otra dirección, sería justo que yo ganara lo mismo que esas dos personas. Creo que no, ¿cierto? Porque si yo entrara a jugar, nadie querría irme a ver a jugar. Nadie. A nadie le interesaría comprarse una camiseta con mi nombre o mi apellido. A nadie le interesaría. Yo no produciría nada en el ámbito del fútbol. Entonces, si ve cómo podemos pasar de la justicia moralista y simplista a una justicia más contextualizada en donde podemos darnos cuenta por qué se dan las cosas. Ahora, si nos trasladamos a Colombia y el sistema laboral, podemos decir, es muy injusto que una persona trabaje 8 horas al día o a veces más para ganarse el mínimo o a veces menos. Pero es que miremos qué es Colombia, cómo está la situación económica colombiana y quiénes conforman el tejido empresarial. Porque es que el error de muchas personas cuando escuchan la palabra empresario o empresa es creer que todos son Sarmiento Angulo o la familia Lule o la familia Gilinski o la familia Santo Domingo o cualquier otro mega rico de este país. Y no, la realidad es que si bien esta gente genera muchísimo empleo, pero muchísimo, el 90% del empleo termina siendo generado de forma directa por pequeños y medianos empresarios, los cuales no pueden asumir los costos que implican esta reforma laboral. Entonces, si bien el sistema laboral actual colombiano no es para nada justo desde el punto de vista moralista y simplista, si ya lo entramos en contexto, el sistema laboral colombiano es lo más cercano a ser justo con el 90% de los empresarios en Colombia. ¿Ve cómo las cosas cambian cuando usted analiza más allá de sus propias narices?
Una persona que a duras penas tiene un negocio, que a duras penas le genera para pagar arriendo, para pagar recibos, para pagar los muchos impuestos que cobra el gobierno, para pagar uno o dos empleados y para que en medio le quede algo, no es para nada justo que le toca sacar de su bolsillo para pagar más a los empleados, donde los empleados terminarían ganando mucho más que el dueño. Porque eso es lo que pasa en muchos negocios pequeños, que son la mayoría en este país. Muchas veces el empleado termina ganando más que el mismo dueño, a pesar de que el dueño es el que está poniendo en riesgo su capital. Entonces, también podríamos decir, ¿acaso es justo que una persona que con ahorros, préstamos o lo que sea, reúne un capital, lo arriesga en su negocio y que pueda sacar muy poca retribución de ese negocio, mientras que otras personas que realmente más allá de su propio tiempo no están arriesgando nada más? Porque es que les recuerdo que ese empresario también está arriesgando su tiempo. A diferencia del concepto que tienen muchas personas que creen que es que los dueños de negocios, de los dueños de las empresas, se la pasan en la casa rascándose las pelotas, la realidad es que el 99% de las veces, si no es que más, el dueño de la empresa, el negocio de la empresa, trabaja tanto o incluso más que los mismos empleados. Entonces, es justo que pongan una reforma laboral que cambie el sistema laboral colombiano un poco, en donde le aumenta la carga a ese empresario y le aumenta los beneficios a alguien que realmente más allá del tiempo no está arriesgando nada más. En donde muchas veces que esa persona que está recibiendo ese sueldo y que va a recibir un ligero aumento en ese sueldo, muchas veces no sirven para un carajo y la reforma laboral blinda ese trabajo. Lo que significa que el empresario no lo puede sacar así lo quiera. ¿Acaso es justo eso? ¿Acaso es justo de que el gobierno nacional siga cobrando cada vez más impuestos, ahogando a los empresarios? Y vuelvo y repito, cuando uno dice empresarios, no estamos hablando de los Sarmiento, no estamos hablando de los Santo Domingo, ni de los Gilinski, ni de los Lule, ni de ninguna otra familia. Estamos hablando de todos, en donde más del 90% son personas de clase media y baja, en donde los impuestos que, por ejemplo, este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, los aumentó y se inventó otros tantos más, están asfixiando al pequeño empresario, en donde a veces se le termina llevando más del 50% de sus ingresos. ¿Eso es justo? ¿Ven cómo la justicia no es simplemente decir, ay, es que es lo que yo quiero? Porque eso es lo que básicamente es lo que muchas personas que defienden la reforma dicen. Es que yo estoy pensando simplemente en mí, pero se le olvida que el mundo es más allá de usted. Tienen que sacarse de la cabeza las ideas absurdas que promueve Petro en su discurso político barato. Porque el mundo es muy grande y muy complejo. La economía es sumamente compleja. Y esta reforma laboral, que lo más gracioso de todo, es que quienes saldrán, en su mayoría, el 18 de marzo, a protestar y a manifestarse a favor de la reforma laboral, van a ser personas que llevan tiempo sin empleo y que en su mayoría son personas jóvenes. ¿Saben por qué es paradójico y gracioso al tiempo? Porque la reforma laboral, tal cual como está construida, lo único que hace es negarle el acceso a trabajo formal a esas personas. Se las pone muy difícil. Dificulta que esas personas que van a salir a marchar a favor de una reforma laboral realmente están marchando para que le pongan más trabas en su contratación, para que un empresario, un pequeño empleador, la piense 3 veces antes de darle trabajo a una persona que no tiene experiencia, como es el caso de la mayoría de los jóvenes. Y vuelvo y digo, paradójicamente, ellos
serán los que más saldrán a marchar. Porque como son jóvenes y muchas veces son jóvenes muy perezosos, con una pésima capacidad de comprensión lectora, producto muchas veces de la pésima educación que le dan en los colegios y universidades. Y es que se lo digo por experiencia propia, miren, este semestre me he topado con dos profesores de lo más mediocre que puede haber. Y estamos hablando de una universidad. Ni qué decir de los demás semestres y ni qué decir cuando estuve en el colegio. La mediocridad de los docentes es impresionante. Y esa mediocridad terminan transmitiéndosela a los estudiantes, que posteriormente salen al mundo laboral sin saber leer, sin saber hacer operaciones matemáticas, como le pasa a un profesor mío, el cual no es capaz de hacer una simple suma sin una calculadora, y es un profesor de finanzas, para que tengan la referencia. Entonces, muchas de estas personas que van a salir a marchar, y como ya fue demostrado en días anteriores, el día que se hundió la reforma, no tenían ni idea de qué decía la reforma. Y probablemente los poquitos que la leyeron no la entendieron, porque si lo hubieran entendido, no estarían pidiendo allá para que le dificulten una contratación futura. Entonces, cuando hablemos de justicia, entendamos que no es simplemente una justicia moralista y simplista, que vuelvo y digo, la justicia moralista es muy simplista. Usted cuando habla de justicia debería hacerlo con todas las bases y con todo el contexto de la situación. No es lo mismo hablar de la situación laboral de un país rico que hablar de la situación laboral de Colombia, porque son dos contextos muy diferentes. No es lo mismo hablar de lo justo o injusto que es que Messi o Cristiano ganaran tanto, mientras que la mejor jugadora de fútbol del mundo no gana ni una décima parte de lo que ganan ellos. Puede sonar injusto, y es el argumento de muchas veces de muchas feministas, pero es que cuando entras a analizar te das cuenta del porqué de las cosas. Siempre todo tiene una razón de ser. Y si bien es cierto, hay muchos empresarios negreros, abusadores, que se aprovechan de las necesidades de las personas, de sus trabajadores, también es cierto que la gran mayoría no pagan poco porque se les dé la gana o por avaricia, sino porque simplemente no pueden más, porque hay límites en lo que ellos mismos producen. Y si vieran las cifras de Colombia, las cifras macroeconómicas, se darían cuenta que la economía está cayendo fuertemente y que la inflación comenzó nuevamente a acelerarse. La inflación en Colombia paró la desaceleración que tenía y empezó nuevamente a acelerarse, mientras que la inversión está en mínimos históricos, mientras que la empresa más grande del país, que es una de las que más le genera recursos a la nación, está en picada, con los menores ingresos, con una caída lineal en sus utilidades. Hay que estudiar y hay que entender y dejar de hablar tanto desde el corazón, porque el corazón no tiene ni idea de cómo funciona el mundo real.